¿Dónde dirigimos nuestros pasos? Llegando a Puerto Seguro. Todos en nuestra vida tenemos planes, proyectos. ¿Cuántos tienen planes y proyectos? Sea sincero, levante su mano. Yo sé que todos sueñan y todos están alcanzando algo. Todos estamos tratando de hacer algo para alcanzar algo. ¿Ok? Aunque muchas veces no veamos los resultados del esfuerzo que podamos hacer. Pero yo creo que algo que le da motivación a la vida es cuando nosotros entonces aspiramos y planificamos las cosas. En este año me he propuesto hacer tal cosa, aunque muchas veces nos quedamos en puros sueños y no lo logramos. Pero es válido de que tengamos esa capacidad de planear y de planificar. Todos queremos hacer algo. En la historia que leímos, hay algo que me llama la atención. Cuando dice al final del texto, y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. El final del pasaje. Ellos tenían un plan. Dentro de las muchas cosas que estaban haciendo, el rey Josafat tenía planes, tenía aspiraciones, y el plan era poder entonces llegar a un destino llamado Tarsis. Tarsis para nosotros puede ser un negocio. Eso puede ser nuestro Tarsis. Un matrimonio. ¿Cuántos están haciendo ya planes para casarse? ¿Aló? ¿Todos quieren permanecer solteros? Bueno, yo sé que la mayoría son casados, ¿no? Unos están planificando tal vez la carrera que quieren estudiar, sus estudios, y eso es algo muy legítimo y algo por la cual nos esforzamos en tratar pues de inducir a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, en que alcancen, porque sabemos el mundo tan competitivo en la que vivimos y que lamentablemente hoy día es una gran necesidad el poder prepararse. Eso puede ser parte de ese Tarsis de la cual estamos hablando. Puede ser también nuestra aspiración como cristianos, nuestra aspiración ministerial, el deseo que tenemos, los que hemos conocido al Señor, que hemos tenido una relación íntima con el Señor, podemos entonces desear servirle al Señor y hacerlo de la mejor manera. Ese puede ser un Tarsis para el que tenga esa aspiración. Y todo esto es legítimo en el corazón de cualquier persona. En este pasaje resaltan tres personajes que son los que quiero nuevamente nombrar: Josafat, Ocosías y Eliezer. ¿Quién fue Josafat? Josafat fue un rey de uno de las naciones de Israel dividida. Recuerden que Israel se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. Josafat era uno de los reyes del sur. Y dice la historia de que era un hombre que agradó a Dios en su vida. Pero, el bendito pero, a veces aparece en nuestras vidas. Fulanito de tal es creyente, pero añádale usted lo que usted quiera. Y en el caso del rey Josafat, esa era la situación. Él era un cristiano, un creyente. El que pueda leer, buscar la historia de Josafat, hay más de 4 o 5 capítulos, tanto en Crónicas como en Reyes, que hablan acerca del reinado del rey Josafat. Un rey importante en la historia del reino dividido de Israel. Pero Josafat
es el cristiano que hace cosas buenas o hace bien las cosas, pero no se preocupa ni deja que Dios le hable, que Dios le dirija. Le gusta agradar a Dios, pero a su vez es el cristiano que no profundiza mucho. El cristiano que titubea en su fe, en su relación con el Señor, que no profundiza y que simplemente se conforma con decir yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? De los que están aquí, levante su mano. Todos amamos a Dios, aleluya, hasta ahí todos estamos bien, todos pasamos la prueba. Ahora el problema está de qué manera lo amamos. ¿De qué manera nosotros entonces profundizamos el amor que estamos manifestándole a Dios? ¿De qué manera nosotros estamos dispuestos a dar cualquier cosa, a hacer cualquier cosa por el amor que estamos manifestándole a Dios, profesándole a Dios? Y ahí es donde comienza el problema muchas veces de los creyentes. Cuando un creyente simplemente se conforma con decir Dios me ama y yo lo amo a Él. Eso es bonito, eso suena bonito. Y gloria a Dios por eso, porque eso es una gran verdad. Dios nos ama a nosotros. Y yo amo a Dios, pero ¿hasta dónde realmente mis palabras están conectadas con lo que Dios está esperando de sus hijos? En la retribución de ese amor que Él espera de nosotros. Josafat fue un buen rey, sin dudas. Por eso la historia lo relata y lo resalta. Cuando uno ve la historia de los reyes, de los dos reinados, tanto reyes del norte como los del sur, mire, contaditos con estos dedos, y me sobran dedos para escoger y decir, este honró al Señor. De los reinos, de los reyes del reino del norte, del reino de Israel, mire, tremendo, terrible la manera como estos hombres, supuestamente creyentes, ¿por qué? Porque eran israelitas, eran reyes que llegaron al reinado porque tuvieron conocimiento de muchas de sus raíces y su formación espiritual, porque Dios no es loco, Dios sabe las cosas que hace en el corazón de la gente y lo que forma en el corazón de la gente. El problema no está en Dios, el problema está en el hombre, cuando el hombre entonces decide hacer lo que quiere hacer. El caso de Josafat, él amaba a Dios, pero habían deficiencias bien notorias en la vida de este rey. Dice que se alió con Ocosías. Para los que no conocen mucho la historia, Ocosías es hijo del rey Acab, el esposo de Jezabel. Eso sí le suena un poco más, ¿verdad? Jezabel, la esposa de Acab. Ocosías era el hijo de ellos dos. Y Josafat tuvo sus diferencias con Acab. Cuando uno estudia un poco el contexto histórico, uno ve que Josafat estableció ciertas distancias con Acab, pero no lo hizo con Ocosías. Con Ocosías entonces hizo alianza y formaron un negocio, fueron socios, se asociaron para montar un astillero, una factoría de barcos. Por supuesto, tal vez no transatlánticos como los de hoy día, pero era una fábrica de naves para poder entonces comercializar aquellas naves. Dice la historia, leyendo un poco la historia, que esas naves de ese puerto donde se nombra acá, el puerto de Sion Heber, fueron
el puerto donde se construyeron las famosas naves del ejército del rey Salomón. O sea que era una fábrica importante, que tenía prestigio. El rey Josafat estaba haciendo alianzas entonces con Ocosías, pero no me quiero detener ahí, simplemente se lo refiero como algo de una referencia histórica para que podamos tener cierta base de lo que queremos nosotros enseñar. Se alió entonces con Acab, hizo una alianza negativa. Tomó una mala decisión cuando se alió con alguien que no amaba a Dios, que profanaba el nombre de Dios, que hacía burla de las cosas de Dios y que tenía sus propias creencias en deidades y en dioses paganos. Y al rey Josafat le restó importancia a eso. Ocosías es el cristiano que viene, es el tipo de cristiano que viene a los cultos, pero su corazón está en el mundo. Es alguien que rechaza a Dios, pero tiene intereses tal vez dentro de la iglesia. Hay gente que se acerca a las iglesias simplemente por el interés que puede desarrollar, el potencial que hay dentro del pueblo de Dios para desarrollar cualquier negocio. Yo recuerdo allá en Venezuela hace muchos años, cuando nosotros comenzamos un ministerio musical, teníamos una compañía que nos suministraba a nosotros todos los tapes, los cassettes. En ese entonces todavía no existían los CD. Yo no soy tan viejo, pero más o menos de esa época, de los tapes, de los cassettes. Y yo recuerdo que esa empresa, la empresa del señor Calderón, se hicieron millonarios con el pueblo evangélico, con los cristianos. Todos sus clientes eran el pueblo de Dios. Hacían grandes negocios a nivel nacional con la música cristiana, con la reproducción de mensajes, de música cristiana. Pero el señor Calderón y su familia, su esposa, sus hijos, ninguno era cristiano. Eran personas que hasta blasfemaban. Cuando uno iba allá, yo recuerdo personas mal habladas. El viejo Calderón con un tabaco grandote así atendía así a los cristianos, y los cristianos sumisos ahí en ese lugar. Y digo esto porque a veces muchos se acercan a las cosas de Dios, a las iglesias, es simplemente por conveniencia, por interés en poder desarrollar cualquier cosa, en una amistad. Hay personas, muchachos, que se acercan a la iglesia porque le pusieron el ojo a una muchacha y se acercan. Y yo no lo digo por ninguno de los que esté aquí, ¿no? Porcia. Pero eso ocurre, que se acerca entonces porque le gustó una muchacha que la conoció en tal sitio y entonces empieza a frecuentar la iglesia. Y por supuesto, Dios obra por sendas misteriosas, pero al punto que voy es que hay cosas en las que nosotros necesitamos aprender a discernir, a diferenciar lo que es conveniente y lo que no es conveniente para uno como hijo de Dios. Eliezer representa el otro personaje de la historia que leímos. ¿Recuerdan? Cuando dijo, entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Eliezer representa al cristiano consagrado o radical, el que siempre nos está exhortando o diciéndonos lo que debemos o no debemos hacer. El que está señalando entonces lo conveniente o lo que no es conveniente. Lo que puede perjudicar nuestra relación con el Señor
o no? Es el cristiano que los carnales quieren tener bien lejos. ¿Por qué? Ahí viene fulano de tal. Mira, pásate de aquí. Vámonos para allá. Cruza la acera, porque ahí viene fulanito de tal. Y ya seguro me va a empezar a decir y a sacar en cara las cosas. Y hay creyentes que no les gusta cuando uno le dice las verdades por la palabra del Señor. Porque ¿saben algo? Estamos llamados en el amor del Señor a desenmascarar las obras del enemigo. Y más cuando una persona ha degustado, ha conocido, ha saboreado las cosas de Dios. Que uno sabe de que Dios ha empezado a hacer algo en el corazón de una persona, pero por cualquier razón o motivo, esa persona se ha enfriado. Esa persona entonces actúa no correctamente como lo estaba haciendo Josafat. Y que entonces Eliezer tuvo que confrontar al rey. Cuando uno ve esta figura, porque Josafat era la autoridad máxima, el rey. ¿Quién se atreve a decirle algo a una persona en esa posición? ¿Quién se atreve a desenmascarar al que está muy por encima de nosotros en autoridad? A veces nos limitamos, nos cohibimos, porque ese es fulano de tal. ¿Y quién se atreve a decirle? Si él lo está haciendo, bueno, por algo lo hará. Y eso me hace recordar la figura de Juan el Bautista, cuando él pudo mantenerse acorde a la palabra del Señor, a lo que Dios le había encomendado enseñar, sin mirar atrás, sin importarle si eran fariseos, si eran saduceos, si eran personalidades de la sociedad judía. Él no se cohibió con nada de eso para desenmascararlos y decirles sus 4 verdades en su cara. ¿Por qué? Porque actuaban falsamente, engañando al pueblo, tratando de hacerles ver una cosa cuando en realidad no eran. Y por eso esa posición de Eliezer es la posición tal vez más incómoda. Pero ¿saben una cosa? Es la posición que a Dios le agrada. Es la posición que Dios aplaude. Es la posición a la que está llamado el pueblo de Dios. Por eso la palabra del Señor, cuando habla de que la iglesia es la sal de la tierra, ¿por qué cree usted que es? ¿Porque somos salados? No es por eso. Usted se puede pasar la lengua por su mano y no es por eso. Si está salado es porque tal vez no se ha bañado. Pero no es por eso. Cuando habla de que somos la luz del mundo, es por algo. Es donde entonces el creyente tiene que jugar un papel preponderante en la sociedad donde Dios nos ha puesto. Porque de otra manera entonces, ¿qué explicación se le puede dar a la palabra del Señor? ¿Qué papel jugamos nosotros cuando nos aliamos con el mundo, cuando nos congraciamos con el mundo, cuando no hay diferencia entre lo mundano y lo profano o lo sagrado? Entre lo profano y lo sagrado no hay diferencia, sino que hay una mezcolanza. Y hoy día, en el mundo en que vivimos, muchas veces no sabemos diferenciar. Y decimos, ¿será cristiano? ¿O no será cristiano? Parece cristiano, pero las cosas que hacen como que no es de cristiano. Entonces hay como una confusión, pero no dejan de venir a los servicios. Y están ahí y en todas las actividades parece cristiano, pero mira lo que está haciendo. Entonces hay como una confusión en la gente. Y muchos dicen, no, si fulanito es cristiano y lo hace, entonces está bien. Todos podemos hacerlo. Simplemente porque se toma una posición bien superficial. Una posición muy fácil, como la que tomó Josafat, cuando él en la posición que Dios lo había puesto como rey,
Es la posición que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Él, hijos del Rey, donde Dios nos ha llamado a nosotros a ser responsables con nuestra fe y con nuestra salvación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo alianzas con Ocosías. Estamos entonces pactando sin importarnos nuestra fe, sin medir las consecuencias de nuestros malos pasos, dados sin discernir, sin buscar la dirección del Señor. Si Josafat hubiera buscado la dirección de Dios, inmediatamente Dios le hubiera dicho: no hagas alianza con Ocosías, no hagas alianzas con ese hombre, aléjate de él, porque no te conviene estar con él. Así de sencillo se lo hubiera dicho Dios. Pero no, él se dio: yo soy el rey, yo amo a Dios y Dios conoce mi corazón. Total, es un negocito que vamos a hacer. Porque dice la Escritura, en el capítulo 19 empieza a hablar de que Dios prosperó a Josafat y fue un hombre de una inmensa riqueza. Él no tenía necesidad de aliarse con Ocosías para montar una empresa, no. Simplemente un capricho, simplemente un gusto que quiso darse. Esa licencia que a veces nos damos los creyentes y decimos: no, a mí no me pasa nada. Si me meto en tal lugar, si me meto en la discoteca, no, a mí no me pasa nada, porque yo amo al Señor. Y nos damos licencias pensando de que eso no tiene consecuencias. Y mire, hay consecuencias en la vida de un hijo que cae en desobediencia. Hay consecuencias en la vida de los cristianos que no saben discernir y diferenciar lo que es conveniente y lo que no es conveniente para el Señor. Por eso Dios nos llama a establecer diferencias. Algunos consejos rápidamente para que nuestras naves no se hundan y puedan llegar a Tarsis, si ese era el destino. Primera cosa, partir o comenzar de un buen puerto. Aleluya. ¿Cuántos están en puerto seguro? Aleluya, gloria al Señor. Por eso, mire, aquí en el boletín quise poner Jesucristo, el ancla de nuestra fe. Él es el ancla de nuestra fe. Cuando nosotros estamos anclados en Cristo, entonces estamos seguros en donde estamos establecidos. Partir o comenzar de un buen puerto. Parte del puerto más sólido, parte de la palabra de Dios. Cualquier otro puerto te va a dar problemas. Arranca del puerto más sólido, fue lo que quise decir. Establécete en el puerto seguro, en el puerto que está establecido en la palabra del Señor. Establece tu campamento base en Dios. Ánclate en el Señor. Echa raíces profundas en tu fe, en la fe que Dios un día te dio. No te conformes con la fe superficial. No te conformes de conocer simplemente las historias que conocen nuestros niños desde la escuela dominical. La historia de Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Se lo tragó una ballena. Aleluya. Gloria a Dios. Eso los niños lo saben, ¿verdad? Pero sabemos que esa es la parte pictórica de esa historia. Vayamos entonces a las raíces de lo que ocurrió, qué pasó. Y así pudiéramos citar historias bien conocidas por los niños. ¿Qué le pasó a Daniel allá en el foso de los leones? Los leones estaban ahí alrededor de Daniel. Y los leones no le hicieron nada a Daniel. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es una historia que todos nos sabemos. Pero métase ahora ahí y busque las razones de por qué un Daniel, un Jonás llegaron a tal situación y el propósito de Dios en la vida de ellos. Y ahí está donde nosotros empezamos a crear la necesidad de conocer más a Dios.
Yo siempre he sido un creyente inconforme desde que creí al Señor. Siempre. Y yo le doy gracias a Dios por esa inconformidad, porque la inconformidad me ha hecho buscar más, adquirir más libros, leer, esculcar, buscar, escudriñar. ¿Por qué? Porque hay algo que no se sacia dentro del corazón de un creyente agradecido. Y triste es cuando nosotros simplemente ya nos conformamos, ya con lo que sé, ya para qué más ir a la iglesia, ya yo lo sé. Y hay gente que ha decidido eso. No, yo no me congrego, yo me congrego en mi iglesia. Y pongo ahí mis programas y ahí yo oro y leo la palabra del Señor. Yo respeto todas las posiciones, pero es una posición que la palabra misma condena. Que la palabra misma entonces trata de enseñarnos que estamos equivocados. Que la palabra nos dice de que el creyente necesita echar raíces, y para echar raíces yo necesito entonces escuchar la palabra de Dios, necesito congregarme. Aleluya. Partir desde la madurez. Josafat empezó a reinar cuando tenía 35 años. ¿Deseas iniciar empresas? Tus naves deben partir entonces desde principios de madurez espiritual. Necesitas hacer algo, quieres hacer algo, disciérnelo primero. Busca la dirección del Señor. Busca la confirmación de Dios en cualquier cosa que vayas a hacer. No te dejes vislumbrar. No es que fulanito es cristiano igual que yo. Mire, Ocosías también era cristiano. Ocosías también tenía la formación de la palabra del Señor. Ocosías era parte del reino de Israel, del reino del norte. Él conocía las escrituras. Pero eso no lo es todo. Hay que buscar la dirección del Señor. Hacerlo recto delante de Dios. Josafat trató de obedecer a Dios lo mejor que pudo, haciéndolo recto delante de Dios, dice la palabra. Si haces lo recto delante de Dios y llevas una vida que trata de agradar a Dios, entonces estaremos en condiciones de poder emprender cualquier cosa. Enseñar a otros a entender lo de Dios. Él llevó una vida recta, dice la palabra, pero no le importó que otros no lo hicieran. Y esto es importante. Él tal vez decía, bueno, yo soy creyente, yo sé en quién he creído y en qué he confiado. Pero no importaba la condición ni la situación del otro. Y esa es una situación que se presta mucho para que nos envuelva y caigamos en la indiferencia de la misión que Dios nos ha encomendado como creyentes. Estamos llamados a clamar, a interceder por aquellos que todavía no conocen a Cristo. Estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe a un mundo que no conoce a Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Aleluya, eso es lo que la palabra enseña. Eso es lo que la palabra dice. Y por eso necesitamos entonces hacer la voluntad de Dios. No le des a la gente lo que quiera. Dale a la gente lo que necesita realmente. Porque la gente puede querer muchas cosas, pero lo importante es que si tú has conocido al Señor, entonces dale lo que de gracia has recibido de parte del Señor, para que ellos también puedan conocerte. Ya estamos terminando. Voy a pedirle al músico, por favor, que pasen adelante. Cuida tus amistades. Es un punto bien importante. Sé selectivo con las personas con las que te reúnes. No caigas en el terreno de hacer curruña, ¿entienden el término? De juntarte y hacer esas amistades inquebrantables con personas que no son de nuestra misma fe. Porque ¿saben una cosa? Muchas veces somos arrastrados por aquellos que todavía no han conocido de la gracia de Dios.
y nos dejamos llevar por aquellos que han sido marcados por el mundo, más sabiendo en el mundo en la que estamos nosotros viviendo. Estamos remando contra corriente, como decíamos anoche. Estamos remando contra corriente en un mundo hostil, en la que necesitamos aprender a discernir una cosa de las otras. Cuida tus alianzas. Cuida con quién te unes, con quién te juntas. Cuidado con quién te casas. Cuidado con quién sales. Cuidado con quién haces vida íntima. Cuidado. ¿Por qué? Porque hay principios espirituales que no se pueden violentar y que Dios nos hace la advertencia para que nosotros podamos diferenciar. Por eso dice ese texto en 2 de Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Caminarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo?, dice otro texto. Es tremendo. Es para que nosotros podamos reflexionar en lo que dice el Señor y que actuemos entonces con sabiduría y que podamos entonces decidir hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida. ¿Estamos llevando nuestro barco a puerto seguro? ¿O estamos llevando nuestra nave hacia aguas inciertas, sin saber lo que nos espera en el futuro o el destino tiene para nosotros? El Señor nos ayude a discernir y que podamos establecer desde ahora las cosas que son convenientes para nuestra vida y las que no son convenientes para nosotros. El pueblo de Dios simplemente ahora escucha la voz de Dios, discierne. Y si hay algo que necesitamos aprender es a discernir, a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, lo que conviene y lo que no conviene. De esa manera nosotros podremos entonces aprender de los errores tal vez que hayamos cometido en el pasado. Tal vez hayamos cometido errores donde ya no hay vuelta atrás. Yo sé que hay personas que hoy día se lamentan de malas decisiones que tomaron en el pasado, sea en su vida profesional, sea en su vida conyugal, sea en su vida sentimental, familiar, qué sé yo. Y ya no hay vuelta atrás. Malas decisiones, pero ¿saben una cosa? Dios quiere enderezar esas cosas torcidas en nuestra vida cuando nosotros entonces estamos dispuestos a entrar en la obediencia al Señor. Dios nos llama a ser obedientes. Cuando el creyente entra en la obediencia a Dios, Dios empieza entonces a ordenar nuestros pasos. Dios empieza a cambiar las circunstancias que puedan estar rodeándonos ahora, porque esas son las promesas del Señor. Que Dios empieza entonces a abrir puertas donde tal vez se han cerrado, o donde nosotros hemos permitido que se hayan cerrado por nuestras malas decisiones, por nuestra poca espiritualidad, por nuestra vida superficial en nuestra relación con el Señor. Pero en esta tarde Dios nos llama para que nosotros enmendemos nuestros pasos y para que nosotros le demos un giro a nuestra vida, para conducir entonces el barco de nuestra vida, la vida que Dios nos ha dado, a puerto seguro. Y ese puerto se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie en esta tarde y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude a que aprendamos a diferenciar lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Saben que ese es uno de los grandes problemas de los creyentes,
Personas que le preguntan a los pastores: pastor, ¿cómo hago para conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y pareciera un enigma, pareciera un conflicto, pareciera como algo que está oculto para nosotros. Y déjeme decirle de que estas cosas no están ocultas para sus hijos. El problema no está en Dios. El problema está en el hombre, cuando el hombre entonces no aprende a esperar en el Señor. Cuando el hombre entonces se desespera. Y cuando nos adelantamos a los planes de Dios y queremos hacer las cosas entonces con nuestros propios métodos. Y empezamos a utilizar nuestros propios recursos, tratando o pensando de que lo estamos haciendo bien. Hay muchos que quieren ayudar a Dios en su propia vida, y lo que hacemos es hundirnos más, alargar más el proceso de Dios con cada uno de nosotros. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Él nos ama. Miren, nadie mejor que Dios para saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Nadie mejor que Dios para darnos lo que nosotros necesitamos. Pero hay algo que necesitamos aprender, y es esperar en el Señor, confiar en Dios, obedecer a Dios en sus preceptos. Y cuando yo empiezo entonces a formatear mi vida conforme a la palabra del Señor, empiezo entonces a descansar. El afán se va, el afán se esfuma. Ya no me afano, ya espero en el Señor. En el tiempo de Dios, Dios hará. Mientras yo esté haciendo lo que Dios me ha mandado hacer, entonces Dios seguirá construyendo en la vida de cada uno de nosotros a Cristo dentro de nosotros. Cristo cada día será más real en nuestra vida y nos pareceremos cada vez más al Señor cuando aprendemos a confiar, a esperar y a obedecer. Amén. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a pasar este proceso. Un proceso que no termina. Y yo lo he dicho muchas veces, en la vida cristiana no hay graduación. No es como un grado en la escuela donde uno ya alcanzó una meta y se graduó y listo, ya. No, en la vida cristiana no hay graduación. Es un proceso indetenible que Dios está formando en nuestros corazones y que se perfeccionarán cuando estemos en la presencia del Señor. Señor, gracias te doy en esta hora por tu palabra, porque tu palabra es santa y es bendita y viene a nuestras vidas, Señor, para confrontar lo que somos, lo que hemos hecho de nosotros, Señor, lo que hemos construido alrededor de nuestra vida. Y gracias porque tu palabra nunca regresa a ti vacía. Y la escuchamos, Señor, y nos regocijamos en ella, porque tú añades bendición a través de esa palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar lo bueno y a desechar lo malo, a diferenciar, Señor, lo que nos conviene, aquellas cosas que nos perjudican, que nos alejan de ti, Señor, y que nos llevan a la condenación. Señor, guarda nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a discernir entre lo santo y lo profano. Y en esta tarde el Señor te llama, y el Señor te hace un llamado para que vengas a los pies del Señor, para que reflexiones ante su palabra y tomes decisiones serias delante del Señor. Estamos en el año 2014. El Señor viene.
El Señor está a las vueltas. Soy un convencido de eso. El Señor viene por su iglesia. Y eso que conmemoramos hoy, cuando tomamos la cena del Señor, fue el primer aviso de que eso un día sucedería. Y la iglesia de hoy se prepara para el encuentro con su Señor. Arregle sus cuentas delante del Señor. Arregle su situación delante de Dios. Si usted está guardando rencores en su corazón hacia alguien, resuelva su problema, porque eso no es de Dios, eso no es de cristianos. Si usted tiene diferencias con personas y por eso entonces se abstiene de tomar la cena del Señor, arregle su situación delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a cuentas. Y el cristiano, el verdadero hijo de Dios, no puede estar con situaciones tapadas, con situaciones remendadas, tratando entonces de vivir una vida cristiana, pero sin la verdadera relación a la que Dios nos llama. Arregle su situación delante del Señor, porque el Señor viene y vamos a darle cuenta a Dios por nuestros actos. Y el Señor en esta tarde nos habla para que nosotros reflexionemos como adultos que somos. Yo sé que todos los que están aquí, en su mayoría, son creyentes de muchos años, en su mayoría. Y estas palabras no pueden retumbar en una mente hueca, sino que retumban para traernos entonces a la reflexión, para que nos pongamos a cuentas delante del Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama y Dios nos da la oportunidad. Por eso dice el Señor: hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día para ponernos a cuenta, porque del mañana nosotros no lo conocemos, no sabemos. Hay personas que hoy celebran y ya mañana no están. Pasa algo y ya pasan a la otra vida. Y cuando eso sucede, cuando las personas no están en cuentas con el Señor, entonces ¿con qué se presentará delante del Creador? Y estas son palabras para nosotros reflexionar. Arreglemos nuestras diferencias y pongámonos en comunión delante del Señor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos redarguyes. Y en esta tarde el Señor te llama para que vengas a los pies del Señor y arregles tu situación delante de Dios. Gracias, Señor. Bendícenos y ayúdanos. Tu palabra ha sido enseñada, tu palabra ha sido predicada. Ahora pedimos, Señor, para que esa palabra produzca el efecto en cada corazón que ha escuchado, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos tu bendición en esta tarde y llévanos con tu paz a cualquier sitio donde vayamos. Y permite, Señor, que esta semana podamos estar en una perfecta comunión contigo. Que lo que no hemos hecho antes, Señor, lo decidamos ahora. Que podamos, Señor, librar nuestras diferencias y ponernos a cuentas contigo. Danos tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Salúdense en el amor del Señor, pero un amor sincero y verdadero, por favor. Y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.